Muy buenas a todos, mi nombre es Agustina, esto es Housing Grace y el día de hoy quiero hablarles de una creencia que está muy difundida dentro de los círculos de la nueva era, sobre todo, no tanto el nuevo pensamiento, pero sobre todo de la nueva era, que tiene que ver con la creencia de que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Y cuando hablo de esta creencia en particular respecto de la unión sagrada entre la energía masculina y la energía femenina entre Jesús y María Magdalena, no hablo desde la teoría, sino desde la experiencia en el sentido de que yo misma sostuve esta idea yo, esta idea de que Jesús estuvo casado y de que juntos formaban esta unión sagrada entre estas energías sagradas, me parecía bastante revelador, una idea liberadora y me generaba como mucha seducción, mucha atracción esta idea y creo que un poco eso es a lo que apunta esta idea, es a atraer y finalmente desviar a personas del Evangelio. Y esta es la razón principal por la cual vine a hacer este video. Veamos de dónde surge la idea de que Jesús estuvo casado con María Magdalena. La creencia de que Jesús estuvo casado con María Magdalena no proviene del cristianismo histórico ni de la fe apostólica. El origen de esta creencia se encuentra en textos gnósticos que aparecieron entre los siglos II y IV después de Cristo. Los escritos que suelen citarse para apoyar esta teoría son los evangelios de Felipe, Tomás y de María. Creo que es importante que entendamos qué son estos textos. ¿Qué son los evangelios gnósticos? Estos escritos no son evangelios en el sentido histórico. Tampoco fueron textos redactados por testigos oculares, como sí es el caso de los evangelios bíblicos. No fueron redactados por discípulos directos de Jesús. Fueron escritos entre 150 y 300 años después de la vida de Jesús, en contextos alejados del judaísmo. Y esto no es un dato menor porque para la cultura judía del siglo I el matrimonio era algo relevante. Además, es importante aclarar que los textos gnósticos reflejan esta cosmovisión en la cual hay un demiurgo, hay un dios que no es un dios bueno y no es un dios creador bueno, y tampoco comparten una visión bíblica respecto del cuerpo, lo cual también es importante a la luz de el supuesto matrimonio de Jesús con María Magdalena. Los textos gnósticos tampoco coinciden con la visión apostólica respecto de la salvación. También esto es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, por todas estas razones, la iglesia primitiva rechaza de forma unánime los textos gnósticos, no para censurarlos, sino porque realmente carecen de valor histórico confiable y contradecían, además, las enseñanzas de los apóstoles. Pasemos ahora al punto clave para realmente entender por qué esta idea del casamiento de Jesús y María Magdalena es una conspiración falsa. El punto clave que suele pasarse por alto es realmente el primero al cual todos deberían acudir, que es pensar si en el Nuevo Testamento hay alguna referencia o no a este supuesto acontecimiento. En el Nuevo Testamento, ninguno de los cuatro evangelios hacen una referencia ni directa ni indirecta a un supuesto matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Pero no solo en los cuatro evangelios, sino en ninguna parte del Nuevo Testamento ni en ninguna parte de la Biblia se hace referencia a este tema respecto de una supuesta unión. Y pensemos juntos, si Jesús realmente hubiese tenido esposa, resulta poco creíble que un dato de tal magnitud no aparezca ni siquiera de forma accidental en ninguno de los evangelios. Y
Es cierto que, claro, los evangelios hablan de Jesús, de su familia, de los discípulos, de las mujeres que lo seguían, de conflictos que sucedían, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, pero en ningún momento se nombra un casamiento y o un matrimonio con nadie. María Magdalena sí está presente en los evangelios, muestra como una mujer que se convierte en su discípula, una discípula fiel, es una mujer restaurada por el poder de Jesús, por el poder de Dios y por su gracia. También es testigo de su muerte y de su resurrección, pero esto no implica en ningún lado, en ningún momento, de que ella se ha casado con Jesús. Esto definitivamente no es una información bíblica. Yo creo que esta idea resulta muy atractiva en la actualidad, que hay una cierta insistencia en presentar a Jesús como el esposo de María Magdalena, porque responde a intereses más bien contemporáneos, porque creo que se busca de alguna manera humanizar a Jesús quitándole su singularidad y su particularidad, y también se intenta reescribir el cristianismo con otros tonos, categorías que son modernas y que no tienen que ver con la intención y el propósito de Jesús en la tierra, ni con la intención y el propósito de las Escrituras. Ahora, en el Nuevo Testamento sí se presenta una imagen que es central respecto a un matrimonio, que es Cristo, el esposo, y su iglesia, la esposa. Jesús mismo habla de esto. Y voy a hacer referencias específicas. En Juan 3:29 se hace referencia a él como esposo y su iglesia como esposa. En Efesios 5 del 25 al 32 y en Apocalipsis 19:7. Esta imagen es central para poder comprender, por un lado, la identidad de Jesucristo y además para poder comprender su misión. Él no vino a tener una esposa terrenal, sino que vino a entregarse por completo su cuerpo, su vida y su amor por nosotros. La misión de Jesucristo es una misión redentora. Entonces, la pregunta, por eso en el inicio hablaba respecto de eh, desviar a las personas del verdadero evangelio de Jesucristo, porque la pregunta no es si Jesús estuvo casado o no, la pregunta que debemos hacernos es ¿para qué vino Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué es lo que hizo? Y si estamos nosotros dispuestos a reconocerlo y si estamos dispuestos a recibirlo en nuestra vida y entregar nuestra vida a Él. El Evangelio es el punto central al cual todos deberíamos estar mirando. Muchas gracias por acompañarme en el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita para las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.